más que una nota de tema que se la red. La FGTS prácticamente este domingo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Fácil el trabajo. Es cuestión de que ustedes, o sea, tienen que primero mirar cómo es el proceso de una operación microfundada, porque son modelos de demanda microfundada, con algunas variantes. Si ustedes entienden muy bien el concepto de cómo trabajar una microfundada, lo demás lo van a poder sacar en internet. Evidentemente son el libro, pueden usar la red, pueden usar chat, lo que fuera, y van a encontrar problemas. Pero como les dije, si van a hacer eso, ustedes tienen que poner el valor añadido. Porque si me van a sacar reporte de chat, yo voy a encontrar todos los trabajos iguales. Entonces era mejor que estado. Y trabajos que podían haber tenido con 20 les ponía 10. Porque no era cuestión solamente sacar chat. Sí. Entonces, por favor, igual, el chat también se equivoca y los errores que cometían, todos los debemos aquí. Salvo un grupo creo que sí hizo algo más y ahí, al hacer ese adicional, corrigió el error. Entonces pudo tener una buena red. Así que por favor, claro, digamos, no lo vean por sacar nota, véanlo por aprender. Pero digamos, de esa cocina máxima de la universidad, la nota debe ser el resultado del aprendizaje y no aprender para sacar una nota. Debe ser una forma de manejar la línea de contacto. Ok, voy a adelantar, vamos a hacer un pequeño repaso para referirlo. Como dije, son dos clases, son 26, 29, más de como 55 láminas, vamos a hacerlo rápido. Algunas cosas que hemos visto, así que vamos a poder acelerar un poco y otras cosas son, digamos, nuevas. Lo primero es la ecuación o ver en parte de lo que era cómo funciona la economía sin dinero. Eso ya es algo que en cierta manera hemos visto. Como recordaris, habíamos hablado que la economía sin dinero era como un sistema guarrasiano de equilibrio, por supuesto, donde podemos decir que el dinero no es una necesidad y el intercambio se realiza en cierta manera en mercados centralizados a través de un sistema de subastas, donde todos los agentes económicos asisten al mercado con productos que producen y buscan sus interacciones de compra. Ahí hemos hablado, creo, en la primera clase de esos supuestos modos autárquicos donde todos venían bien y todos trataban de intercambiar su bien por otro y se trataba de lograr la coexistencia de satisfacciones que me permitía poder hacer intercambios entre agentes económicos, ¿no? Cuando no existía un bien o una unidad patrón. Existe lo que se conoce como un subastador guarrasiano, que en cierta manera lo que es como un agente justo, ¿no? un juez que busca que todos los agentes que están en un mercado logren irse satisfechos, ¿no? Si el amigo Víctor Villanueva vende plumones y la alumna Nayumi vende lapiceros, el tema es que Nayumi y Víctor al final de la transacción tengan o consideren que su intercambio ha sido justo, ¿no? Entonces, si es que no lo pueden hacer de manera directa, entonces van a ir hacia ese subastador, que es el juez, la persona incorruptible, que va a lograr ese equilibrio, ¿no? Esa coexistencia de deseos o de satisfacción. A la vez, se logra generar lo que es un efecto de precios relativos, que de cierta manera van a ser determinados a través de las transacciones, ¿no? Que tienen lugar los precios establecidos. ¿Qué quiere decir? Es que vas a encontrar una ley de correspondencia, ¿no? ¿Cuántos plumones respecto de cuántos cuadernos? Entonces, como ya tienes una regla establecida, porque todos los agentes han confluido y ese agente o ese juez ya logró encontrar esa equidad o esa relación, va a encontrar un precio relativo para cada transacción. Por lo tanto, todos los agentes que vayan a ese lugar van a poder intercambiar bajo ese nivel de precio relativo.
Después de ello, o podemos hacer un ejemplo más rápido, ¿no? Un ejemplo de economía sin dinero, de N bienes, N agentes. Cada individuo tiene una preferencia sobre N bienes y, por supuesto, tiene una dotación. Esa dotación está dada por esta función de utilidad, la más básica de todos, luego Douglas, con todas las características que usted ya sabe, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tienes una demanda con X bienes, ¿no? Y esta notación de XK sub I implica pues, que cada K es un agente económico y cada I es un bien. ¿Qué quiere decir? Que todos los agentes económicos no solamente van a transar un bien. ¿Por qué? Porque para lograr la utilidad necesitas poder satisfacer muchas transacciones de bienes, ¿no? Es como cuando alguien va a un mercado, no solamente compra un bien, va a comprar muchos bienes y va a comprar lo necesario como para poder satisfacer su utilidad, ¿no? Y por supuesto está una función simple, donde tienes un alfa sub I que cumple con todas las preferencias, ¿no? Las condiciones digamos, de transabilidad en el sentido de que las alfas, la suma de las alfas es igual a 1, lo que se supone que es una función de rendimiento de escala constante, de grado 1. Por supuesto, como ustedes ya han visto en micro y hemos visto en clase, todas las funciones de utilidad tienen una restricción, ¿no? Si hablamos de una restricción, implica que esa restricción está sujeta a cuánto tú puedes transar en función de los gastos versus los ingresos. Gastos, por supuesto, es cuánto tú vas a, digamos, gastar efectivo en cada bien, y eso está sujeto a tus ingresos, ¿no? Es decir, cada bien o cada cesta, porque acuérdense que esto está en representación de una cesta de cada agente económico. Estos son todos los bienes para el agente X, que puede ser un vector X, K, para los bienes 1, 2 y N por su precio. Es decir, que está monetizado. Y esto va a ser igual a este factor que viene a ser tus ingresos totales, que son los precios que tú función de tu dotación de canasta promedio. Entonces, podemos, digamos, asumir de una manera simple, ¿no? Que el individuo K posee una dotación de este bien en toda la economía, y esa dotación es simplemente este valor que es su K. Entonces, ¿cómo llegamos al equilibrio? Se determina esto a través de la demanda de cada bien. Por supuesto, esto va a ser igual a la relación de precios relativos, ¿sí? Los precios relativos en función a esta cesta por esta demanda que es la demanda de cada bien, ¿no? Es así, igual a lo que sería la función de utilidad sujeta a esta relación de precios. Mira que está acá. En otras palabras, asumimos que este precio K es un precio promedio de mercado, por lo cual cada cesta de bien va a ser como una demanda. Por lo tanto, la relación de cada demanda va a ser en función de esta relación de precios relativos, en función de esta cesta representativa. ¿Qué viene a ser eso de acá? Entonces, lo primero que tenemos es que ya tenemos una demanda aparente para cada agente económico, donde esta cesta representativa simplemente va a ser la relación de precios. Sí, esta es una representativa de la relación de precios por esta cesta general. Y por supuesto, este precio promedio va a ser un precio ponderador de todos los precios en el mercado sujetos a un factor que es la elasticidad de los precios o la elasticidad de producción, que viene a ser las alfas. Por lo tanto, el precio promedio va a ser esa relatividad entre cada uno de los agentes económicos. Es como si estuviéramos hablando de un precio ponderado. Finalmente, la función de exceso de demanda. Antes de definir qué es la función de exceso de demanda, en todos los mercados, si se acuerdan o revisaron una vez la literatura de Warras, se habla de que todos los mercados, cuando están en equilibrio, se abaratan o se gastan, es decir, se vacían los mercados. Por lo tanto, en todo equilibrio perfecto, al estilo Warras, la oferta y la demanda se van a equiparar. Por lo tanto, un mercado va a estar en equilibrio cuando ese exceso de demanda va a ser cero. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué implica? Que en mi equilibrio todos
mis agentes económicos van a tener esta función de demanda para cada uno de ellos por una cesta de bienes, de manera que la suma de todos los agentes económicos menos ese agente representativo, esa cesta representativa, va a darme cero. Con ello que seguro que los mercados se van a pasear. Es decir, que va a haber un equilibrio. A su vez, podemos hablar de lo que es el precio relativo. En este caso, este precio relativo puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de bien que existe. Si existe una abundancia de un bien, implica que sus precios van a jugar en función de este volumen. Por lo tanto, este precio promedio se va a establecer en función de ese precio individual entre el precio promedio, y eso va a ser equivalente a la relación de las cestas entre una cesta cualquiera de cada agente, por ejemplo, la cesta representativa promedio entre la cesta de cada uno, y esto por cada factor. Esto que me permite, pues, en el equilibrio poder ponderar todos mis precios y demás, y lograr que los precios por debajo y los precios por arriba al final generen un promedio, y eso sea el promedio de mercado. Ok, eso en cierta manera lo hemos visto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en el sistema de equilibrio general de Warras implica que, uno, el dinero no va a añadir valor en la economía. ¿Por qué? Porque todo se va a fijar en función de precios relativos. Por lo tanto, tener un patrón no es algo eficiente. Segundo, al haber un exceso de demanda cero, implica que la ley de Sack, que es que toda oferta crea su demanda. Por lo tanto, en un sistema de precios relativos, ¿no?, la oferta y la demanda de todos los mercados se van a igualar, y por supuesto va a cumplir con la ley de Warras, en el sentido que si todos en un sistema de mercado donde existe n mercados, n menos 1, logra equipararse, el último está equilibrado. Eso es algo teórico que debo haber visto en los últimos cursos. Ahora, algo básico, ¿no?, que creo que también lo van a ver en los próximos ciclos, y acá hay dos compañeros que ya lo van a ver este sábado. Aquí China Sábado, lo estamos viendo. Cuando hablamos de microfundados o modelos microfundados, a diferencia de todo lo que ya han visto, es que las interacciones económicas de los agentes, tanto las firmas como los hogares, ya no se ven en un solo periodo de tiempo. Hasta ahorita, en todo el sistema, inclusive lo que acabamos de ver, que lo podemos tratar de hacer un símil a lo que ustedes han visto en micro. En micro, que veían una función de utilidad, ¿no?, que estaba funcionando por x1 a la alfa, por x2 a la 1 menos alfa. ¿De acuerdo? La Douglas básica. Y esa Douglas tenía una restricción presupuestal que estaba dado por P1 por x1 más P2 por x2 igual a los ingresos. Hasta ahí, ustedes hacían su curva de utilidad, su restricción, llegaban a un punto de equilibrio y todo era perfecto y armonioso. Pero se dan cuenta que todo ese sistema, ¿en qué tiempo está? En T, correcto. No hay una visión de temporalidad. Exacto. Entonces, los modelos microfundados, cuando empiezan a ver, por ejemplo, la teoría de, usando teoremas de Arrow, los de Damon, los un poco Ramsey, Solo Swan y todo lo demás, ya parten de una idea de ver los consumos intertemporales. ¿Qué quiere decir? Que ya no solamente te vas a fijar en el periodo T, sino vas a empezar a ver los consumos a una longitud de tiempo en la cual tú vas a partir de una lógica simple, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estoy a dejar de consumir ahora por consumir a futuro? O, como quieran ver después, ¿qué tan dispuesto estoy a dejar de consumir a futuro por consumir ahora? Entonces, implica pues una relación de, digamos, de equidad o de sustitución sujeto a factores condicionados que me van a decir, ok,
Si yo empiezo a consumir a futuro, voy a tener que pagar una especie de costo de oportunidad por consumir a futuro. Y eso está sujeto a elasticidades y sobre todo a elasticidad del tipo de consumo. Pero en las teorías hablamos de horizontes temporales infinitos, que quiere decir que tú vas a partir que los agentes económicos van a consumir a futuro de manera indeterminada, por lo que los equilibrios se pueden dar en t y en t más 1, suficientes como para poder definir la senda. Pero también hay modelos que te dicen, ok, no es tan así que los agentes económicos siempre van a consumir, no todos consumimos eternamente, sino que vamos a tener un tiempo de vida muy corto. Entonces hay modelos como Arrow, como Demo, que dicen, ok, ¿por qué no fijamos a la economía en dos periodos? En un primer periodo decimos que los agentes económicos son agentes productivos, trabajadores que generan su consumo y a la vez generan ingresos. Y hablamos de un periodo 2, donde esos agentes ya son personas longevas que ya no se van a preocupar del tema de generar ingresos porque ya acumularon ingresos. Por lo tanto, solamente van a dedicarse a consumir, porque ya tienen un activo. Entonces, un caso simple es Arrow de Brown en dos periodos. En este caso, hablamos también de la forma de transar con activos en mercados financieros y demás, pero sobre todo de ver una forma centralizada de cómo estos mercados pueden interactuar en la economía. Partimos de algo muy simple, ¿no? En clases anteriores les había dicho que la CES, igual les voy a compartir la presentación. Les había dicho que la CES tiene una peculiaridad. Ya no es tan fácil como la calculas. La CES habla de un procedimiento en donde cada variable económica estaba elevada a un factor de elasticidad, ¿no? ¿Se acuerdan? El consumo era 1 menos algo, que era su elasticidad, dividido entre 1 menos esa elasticidad. Igual pasa con los saldos reales, igual va a pasar con el tema de la fuerza laboral. Si esas elasticidades, que son parámetros fijos en el tiempo, tienden a acercarse al 1, la función logra tener un factor de indeterminación. Por lo que cuando ese valor de elasticidad tiende a 1, la función asume un comportamiento logarítmico. Por lo tanto, esto es una CES, pero con la elasticidad tendencia a 1. Es lo más simple. Si no fuera así, esto pasa a ser, por supuesto, C a la 1 menos sigma, entre 1 menos sigma, más beta por C a la T más 1, y sigue siendo. Ok, tenemos esta función, que lo primero que me dice, ok, este agente económico va a tener dos periodos, por lo tanto va a tener dos consumos. El consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2. Pero este consumo, por supuesto, no va a tener la misma singularidad que el consumo 1. ¿Por qué? Porque tiene un factor de descuento. Y ese factor de descuento lo que busca es equiparar esa acción de no consumir ahora, pero consumir a futuro. Por lo tanto, hay un factor de elasticidad subjetiva que me va a medir ese deseo de guardar para el siguiente periodo. Y ese beta simplemente va a ser de esta forma: 1 entre 1 más este factor, que es el factor de descuento objetivo, que es el que se mide en función de la elasticidad. Ahora, esto es porque es una función discreta, por eso es que se mide en función de betas. Si fuera una función continua, por supuesto, ya no hablaríamos de una sumatoria, sino que estaríamos hablando de una productoria, donde el factor estaría no en función de beta a la algo, sino sería E a la rho de algo, ¿no? Y ese es el factor que va a trabajar con esta tasa de descuento o factor de descuento objetivo. Entonces, ya definimos la función de utilidad básica para dos periodos, pero igualmente, como habían visto en micro, tenemos que definir la función transversal. En este caso es mucho más sencillo, ¿no?
En clase y los ejercicios que les he dejado, pues es una función no de 2 periodos, sino de múltiples periodos, por lo cual la recesión. Donde las recesiones son mucho más complejas. Aquí, si observan, tenemos un primer periodo donde tenemos el consumo en este periodo, más esto de aquí que viene a ser los activos generados, y estos van a ser igual a los ingresos. Es decir, ustedes empiezan a trabajar y tienen dos decisiones: consumir o ahorrar. El ahorrar genera una tasa de interés, por tanto hay un activo que se va a empezar a apreciar a través de un factor de utilidad, o lo que es su costo de oportunidad, que está en función de esta tasa de interés. Ok, ese es el primer periodo. El segundo periodo que habíamos dicho que los agentes económicos, ¿qué hacen? Consumen. Y para consumir, dado que ya no trabajan, simplemente ¿qué hacen? Gastan eso que guardan. Por lo tanto, en el periodo siguiente, tu B va a ser igual que consumo. ¿Sí? Es similar a lo que hemos hecho en clase. Por supuesto que acá entraba ME, acá entraba F1 por M sub 0, M1 y demás, ¿no? Que lo complicaban para periodos de temporales. Entonces, de la forma simple. Entonces, hay una relación que va a trabajar en función de ese precio relativo entre el precio o el consumo presente y el consumo futuro, y esto está dado por la tasa de interés real. Y por supuesto, acá tenemos algo más, ¿no? Que los consumidores, bueno, lo que ya habíamos dicho, tienen acceso a un bono. ¿Qué más? Que ese bono, digamos, tiene un descuento libre de riesgo, por lo cual paga una tasa de interés real R. Y lo más importante, y eso es lo que les decía en clase, ¿no? Cuando tienen recesiones intertemporales, traten de combinar todos a uno, porque así se van a solucionar muchos problemas cuando hagan los equilibrios y recién las parejas encajadas. Tienes que, si llevas esas dos ecuaciones de arriba a una sola, como B es igual a C2, entonces sustituyo acá y tengo una sola recesión. Y si ya tengo una sola recesión, tengo una sola función de utilidad, pues ustedes ya saben cómo operar eso, ¿no? Usando Lagrange. ¿Y por qué uso Lagrange? No, ya, que uso otra recesión, pero ¿por qué la uso en este proceso? ¿Alguien? Adelante. ¿Por qué hay restricciones? ¿Ah? ¿Por qué hay restricciones? Sí, igual. Ya, la voy a hacer más fácil. ¿Por qué no uso el más hamiltoniano? Es para dinámico, pero ¿Ah? el... Exacto. ¿Y por qué no uso punta acá? Porque nadie se va a quedar. porque no No está acotado. Ok. Entonces, yo creo que esto se deduce directamente de hacer la operación de Lagrange, ¿no? O sea, tienes el logaritmo de C1 más beta por logaritmo de C2, perdón. Aplicas la primera derivada para ir al consumo 1, ya va a salir 1 sobre C1, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? A la restricción que está arriba, y al operar te va a salir esos dos parámetros. No creo que no son tan difíciles de resolver. Tranqui, que esta presentación se la voy a pasar, así que por favor traten de estar atentos más que hacer anotaciones, algo que sea cosas que se consiguen. Entonces, sí, la asignación de recursos depende únicamente de los precios relativos, ¿no? Y el dinero no da un rol en la economía y así. Eso es, hasta ahí, lo que es una economía autárquica donde la relación de precios no es tan fuerte, no es un valor principal fundamental. Se dan cuenta que toda esta relación, inclusive de Arrow, trabaja con valores reales. No hay efecto precio. O sea, si ven ustedes en su ecuación, todo está en función de consumos, pero no hay un efecto precio. Por lo tanto, el precio es una variable, digamos, no significativa en este tipo de cosas. Caso
que cambia cuando ya empezamos a ver microfundados, ¿no? Como la oferta de dinero. En este caso, hablamos de que existe la demanda por dinero, se determina una selección óptima de consumidores. Acá la figura cambia, los consumidores demandan dinero porque este les permite reducir los costos de transacción y mantener el valor de su ingreso. Aquí, ¿qué sucede? Que ya empezamos a ver que pues, la relación que tenía el intercambio que se generaba entre Víctor y Nayumi ya no es tan eficiente entre plumones y lapiceros, por lo que ambos optan por fijar un patrón que les permita pues no solamente transar entre ellos dos, sino entre todos. Y eso es a través de elegir un bien como unidad de valor, ¿no? Como unidad de medida y todas las características que cumple el dinero. Por lo tanto, ya empezamos a usar dinero para poder transar entre todos. Entonces, eso que nos permite, uno, reducir los costos de transacción. Dos, es mantener mis ingresos en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que un billete en economías estables, por supuesto, sin efectos inflacionarios y demás que pueden suceder, o las conocidas como externalidades negativas, pues tener un billete de 100 soles hoy día va a tener el mismo valor que tener ese billete en una semana. ¿Sí? O sea, ustedes pueden tener 100 ahorita y tener 100 en una semana y relativamente van a poder hacer las mismas transacciones económicas. Pueden comprar lo mismo, porque no hay una pérdida de valor. ¿Por qué? Porque hablamos de una situación económica estable. ¿Qué pasa cuando no sucede eso? Pues cada minuto el valor se empieza a depreciar. Y por supuesto que el buscar al amigo Villanueva, Nayumi, encontrar al amigo Villanueva para intercambiar plumones con lapiceros implicaba un costo de tiempo. Porque si no lo encontraba tenía que buscar. Entonces al tener dinero yo puedo transar con cualquiera y reducir ese costo de tiempo. Por lo que la función de utilidad que habíamos visto inicialmente cambia la figura, porque ahora no cambiamos la elasticidad, sigue siendo 1, sigue siendo un logaritmo. Pero dentro de mi función de utilidad que estamos viendo, ya no solamente me satisface el consumo, porque eso es lo que habíamos visto hace un ratito, que todos los agentes económicos satisfacen su utilidad a través del consumo. Ahora, ¿qué agente incluye, o qué, digamos, factor incluyes? Tener dinero. Saldos reales. Exacto, saldos reales. ¿Por qué saldo real? Correcto, porque es un dinero valorizado a un precio, a un periodo. Ok, entonces, indirectamente, lo que habíamos visto minutos antes significaba que todo agente económico satisfacía su necesidad solamente comprando, consumiendo. ¿Por qué? Porque sabía que consumir un periodo estaba sujeto a sus ingresos y a lo que guardaban activos, ojo, activos, ¿sí? Es activo. O sea, quiere decir que yo tenía ingresos de 10.000 soles y podía tener 3.000 soles de consumo y 7.000 en activos. Comprar el tesoro, comprar una acción. Por lo cual me iba a generar una tasa de interés, ¿no? Esa es la tasa de interés que se genera por el costo de tener dinero, de dejar de gastar, de consumir. Ahora, yo puedo decir, satisfazo mi necesidad consumiendo, pero también guardando un dinero en mi bolsillo. Son mis dos formas de satisfacer mi necesidad. Y eso, por supuesto, va a tener una recesión, porque al final que mi recesión de consumo va a estar también los activos, pero también va a estar el dinero que estoy guardando. Porque ese dinero también va a tener una capitalización. Pero como utilidad, ya está figurando ese saldo real. Seguimos la lógica de Brown, dos periodos, y con este factor que me permite trabajar la intertemporalidad. Y ahora tenemos una nueva restricción, que es similar a la que hemos visto. Como les mencioné, hace ratito lo que habíamos visto es que era solamente consumo, no había dinero, y el precio estaba simplemente por los ingresos. Y en el siguiente periodo solamente había consumo, este dinero ya no es necesario, y tampoco solamente había el activo. Por eso que la transferabilidad era sencilla. Ahora estamos llegando en términos ya nominales. Por lo tanto, esta valorización de consumo ya es un monto. Montos, montos y montos. La diferencia, y es que aquí puedo llevar a transar
por una sola restricción. Igual como hemos hecho hace rato, se puede hacer con esto, y por eso que cuando les decía en clase, y también les aconsejo para la tarea, es primero ver cuáles son las variables que ustedes tienen que considerar como variables relevantes o variables claves, y aquellas que son variables distractoras. ¿Cómo determino eso? Truco fácil, veo mi función de utilidad. Esas son mis variables claves. Yo voy a buscar satisfacer mis necesidades y utilidad con esas variables. Por lo tanto, en mi restricción tengo que encontrar esas variables tal cual, porque esas son las que me van a permitir analizar. Exacto. Y otro detalle más. Ustedes ya han visto esto. En los microfundados de gasto, de hogares, generalmente se trabajan 3 ecuaciones o 2 ecuaciones. Ahorita están viendo solamente con la función de saldos reales. Por lo tanto, lo que van a encontrar es la demanda o la oferta de dinero como una de las funciones finales que van a conseguir, y la segunda es el consumo. Cuando ustedes ingresan a esta ecuación de arriba, el salario, la oferta de trabajo, van a encontrar la oferta de trabajo, que es otra ecuación. Pero por el momento aquí solo hay 2. Por lo tanto, ustedes tienen que ya pensar cuáles son los resultados que yo voy a obtener. No voy a derivar por derivar todo. Y debo saber a qué voy a aterrizar. Por lo tanto, cuando yo trabajo estos problemas, acuérdense que ustedes ven el momento temporal T. Por lo tanto, tienen que ver la oferta de dinero en qué periodo, en T. Y por supuesto voy a ver el consumo en T. Pero yo no voy a buscar el consumo en T. Yo lo que quiero ver es cómo el consumo se interrelaciona con el consumo futuro. Por lo tanto, yo lo que voy a trabajar es una relación intertemporal de consumo, y esa se conoce como la ecuación de Euler. Entonces, cuando ustedes resuelvan este tipo de modelos donde solo hay 2 variables, tienen que encontrar 2 ecuaciones finales: Euler y la de este caso, los saldos reales. Si ingresa la variable de oferta, es decir, fuerza de trabajo, lo que son de trabajo, la famosa L o N, ahí tienen que entrar a detallar la oferta de trabajo. Y sobre todo porque cuando hacemos equilibrio con oferta de trabajo, esa variable es la que me permite enlazar con firmas. Porque firmas, acuérdense que es producción menos costos. Y generalmente, ¿cuál es el costo que se asume? Salario por horas de trabajo. ¿Sí? Entonces, regresemos aquí. Si yo tengo 2 restricciones, quiero llevarla a 1, debo empezar en mi cabeza a ver qué variables necesito. Primero, necesito este consumo solo, y necesito este saldo de dinero, pero en términos reales, soltando sobre P1, y aquí P2, seguro. Pero antes de eso, puedo liberar esto. Ojo, este B no me interesa. ¿Sí? Si ustedes actúan de manera, digamos, mecánica y dicen, ok, este M1 está acá, lo sustituyo, o sea, todo esto, el B pasa acá y lo reemplazo allá, perdí la ecuación. ¿Sí? Acá está el B, y acá está el B, este M1 puede ir acá, y lo llevo a la ecuación, y pierdo a B, pero B es una variable que no me interesa, no es relevante. El tener activos no es una variable sujeta a restricción, ni es parte de mi ecuación de utilidad. Por lo tanto, debo saber cuál es la que voy a eliminar. Una vez que tengo eso, como dice sus compañeros, lo divides entre P1 y ya tienes esa relación. Y a la vez, como estás viendo intertemporalidades, cuando divides entre precios, vas a encontrar una relación de precios. Y esa relación de precios, ¿se acuerdan cómo se llama? Inflación. Entonces, combinando todo ello, llevo esta ecuación. ¿Sí? Todavía no está dividido el precio 1, pero ahí tengo una relación en cuanto R, que simplemente es esta relación que representa la tasa de interés nominal, y por supuesto, como combino y se da cuenta, ya no aparece B. Se soluciona el problema. Entonces, wow, la recesión presupuestal
Finalmente, dividiendo todo entre el precio, es lo que se muestra aquí. ¿Sí? Vienes a tu consumo presente, tu consumo futuro, tu inflación, ¿no? La relación de inflación, tienes esta relación de la tasa de interés nominal, tienes tu saldo real en el periodo T y tienes esta relación de saldos, ¿no? Este es el saldo real futuro más la relación de precio por inflación igual a los ingresos. Entonces, si ya tengo todo, ya puedo usar Lagrange para resolver un problema de optimización. Esto simplemente es, digamos, ¿cómo puedo considerar esto? Como tengo P1 entre P2, tengo esta relación que es 1 sobre 1 más la inflación, simplemente puedo sustituir, y acuérdense que existe una relación técnica, ¿no? 1 más la inflación multiplicado por 1 o más 1 más la nominal es igual a 1 más la real. Entonces puedo sustituir eso. Entonces, aplicando la optimización, llegamos a estas conclusiones, ¿no? Que ya digamos, ya de cierta manera saben cómo trabajarlas, ¿no? Es decir, coges nivel de consumo, tus saldos monetarios, ¿no? Sujetas a las restricciones que maximizan tu utilidad y obtienes esta primera condición, que es la condición o la ecuación de Euler, ¿no? Donde tienes acá tu consumo futuro, tu consumo presente en función de tu consumo futuro, ¿no? Por supuesto, esta ecuación le aplicas la incertidumbre que es una esperanza matemática y vas a tener esta relación en función de tu consumo presente, tu consumo futuro en términos de esa esperanza matemática o la incertidumbre del consumo, y por supuesto la relación entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación. Y al otro lado, aquí tienes la oferta de dinero. Ok, ese es lo operativo. ¿Qué implicancias tiene? ¿No? Que la demanda de dinero depende positivamente del consumo y negativamente de la tasa de interés nominal. A mayor nivel de consumo, mayor es la cantidad de dinero necesario para mantener el tiempo dedicado a la transacción constante, y mayor tasa de interés, mayor costo de oportunidad de manejar dinero, entonces menor demanda por dinero. ¿Qué quiere decir en palabras simples todas estas tres afirmaciones, ¿no? A ver, la demanda de dinero tiene una relación mucho con la tasa de interés. ¿Sí? La demanda de dinero, es decir, ¿cuánto dinero necesitas adelante? Bueno, ¿desde qué necesitas? Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para consumir necesito dinero. Por lo tanto, no, si yo necesito consumir más, necesitaré más dinero. Por lo tanto, mi demanda de dinero va a crecer por mi mayor consumo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ven que los bancos, por ejemplo, te dicen que la tasa por ahorro, ponte, está a 5% y ahora está a 10%? ¿Qué harían? Pero, o sea, la pregunta que les voy, si estaba a 5 y ahora está a 10 o 15, ¿qué optarían? ¿Por tener dinero para consumir o dinero ahorrado? Para ahorrar, porque hay mayor costo de oportunidad. La tasa de interés es el costo de oportunidad del dinero. Por lo tanto, si yo veo que la tasa de interés sube, mi demanda por dinero debe bajar. Y viceversa, si la tasa de interés baja, entonces yo no voy a tener esa opción por guardar dinero, entonces por lo tanto mi demanda de consumo o mi demanda de dinero sube. Otro punto es que el nivel de consumo, a mayor nivel de consumo, por supuesto mayor cantidad de dinero, es la misma lógica, y eso digamos que me va a permitir mantener el tiempo dedicado a las transacciones constantes. Quiere decir que mis tiempos relativos de consumo se van a mantener en la misma equidad que yo destino más dinero para consumir. Es decir,
si antes, vamos a hacer un poquito algo caballado, ¿no? Si ustedes destinaban un día al mes para comprar ropa, si ahora sus consumos incrementan, van a destinar más tiempo proporcional al consumo de esa ropa. Por lo tanto, más tiempo, y eso conlleva, por supuesto, más dinero. Y el último punto es que a mayor tasa de interés, ¿no? Mayor costo de oportunidad de mantener dinero, lo que ya les dije, ¿no? O sea, si la tasa de interés sube, o sea, tener 100 soles, o mejor, tener 1000 soles en el bolsillo, tenerlos en el banco, y la tasa de interés es 1%, no te afecta. Pero si la tasa de interés sube a 20, pues algunos preferirán tener esos 1000 soles en el banco porque va a generar un interés. Ok, algo que espero que hayan practicado, porque les dije que puede venir en parcial. Ya de todos los tiempos. Sí. Algo rapidito eso, ¿no? ¿En qué creo que lo puedo pasar? Porque igual confío en que ya no puedo. Ahora veamos algo de los modelos tradicionales. Uno que diferencia de los modelos anteriores, ¿no? Donde había un proceso de derivación, estos son un poquito más prácticos en análisis y sobre todo que están basados en una determinación más ad hoc. El primero es el modelo de Baumol, que fue en 1952, en el que asume algunas conjeturas iniciales. El primero es que el dinero siempre va a tener un costo de oportunidad. En esta teoría de Baumol, asume que tus ingresos se pueden destinar bajo dos formas. O tienes dinero en el bolsillo para consumir, o lo llevas a un activo. Generalmente era un activo del tesoro que te pagaba una rentabilidad. Por lo tanto, había un costo de oportunidad por un lado. Es decir, si tenías 10 millones de dólares en el bolsillo, o consumías los 10 millones de dólares, o los metías o comprabas un activo por 10 millones, o la mitad. El tema es que tú decidías cuánto establecer para cada uno de ellos. Por supuesto que sabías que si tenías dinero en el bolsillo, adelante. Si tenías dinero en el bolsillo, eso implicaba que no iba a generarte una utilidad, una tasa de interés. Pero si lo llevabas todo el dinero a un activo, tenías el riesgo de no consumir. Y siempre había un equipaje. Entonces, todos dirán, ok, eso es lo que hacemos o lo que podemos hacer cualquiera. Es decir, destinar un gasto promedio mensual y lo demás llevarlo al banco o comprar un activo que me genere una utilidad. Ok, la pregunta era, ¿cuál es el punto óptimo de esas transferencias? Tú podías, entre comillas, poner un ejemplo, destinar el 30% para tus consumos. ¿Y qué pasa si al final necesitabas el 35%? Implicaba una pérdida porque tenías que retirar de esos activos o vender los activos para poder cubrir sus costos. O lo contrario, asumías que ibas a consumir el 30% y al final consumías el 25%. Implicaba que había un 5% de tus ingresos que no iban a generar utilidad. ¿Por qué? Porque transaste mal esas equivalencias. Entonces Baumol dice, ok, vamos a hacer una forma matemática que me define cuánto en promedio las familias deberían destinar para ingresos o para tener dinero y cuánto para meterlo en un activo. De manera que esa sería la opción eficiente. Es como cuando ustedes han visto mercado de capitales o algún curso de finanzas, no. La famosa teoría del portafolio. O sea, tienes un montón de plata y es como diversificación. Es como cuando el jugador de póker no sabe en qué momento poner de brin o revirar. ¿Todavía seguís jugando póker acá o ya no? ¿Ya no? Cosas de la guerra. Increíble. Banda. No puedo decir nada, alguna vez me sacó de mí el póker. A mí me fue inverso.
Me quito plazo. Sí. Ok, entonces, regresando a la teoría, eso que les dije de fijar un tope de 30 y tal vez gastar 5% más o 5% menos, en ambos casos, sobre todo cuando gastabas más de lo que habías estimado, implicaba que tenías que vender un activo para poder consumir eso que te faltaba, ¿no? Al hacer eso, implicaba que estabas generando un costo, porque es transar tu activo para poder recuperar capital o ingresos y poder consumirlo. Por lo tanto, hay un costo. Y ese costo está determinado por B, que es los soles que se generan por esa transacción adicional a esa transacción en el activo. Finalmente, uno de los puntos es que, claro, y eso es un corolario que creo que todos, para todos cerrar, ¿no? O sea, ustedes, sus ingresos no van a consumir todo, salvo que sus ingresos sean, digamos, no sean tan altos, pero si hablamos de ingresos altos, van a permitirte pues consumir algo y ahorrar. Pero hablando en términos de este modelo macro, no sería ahorrar, sino invertir. Y eso es compra de activos. Entonces, no es óptimo destinar todo a un activo o destinar todo a un consumo. Entonces, partamos de los puntos o los modelos. Las variables. Primero, hablamos de un ingreso mínimo. Como ustedes saben, y como ustedes ya lo van a vivir cuando empiecen a trabajar, los ingresos aparecen una vez al mes. Y se da rápido. No, cierto, los ingresos aparecen una vez al mes, pero los gastos no aparecen una vez al mes. Los gastos son diarios. Exacto. Entonces, tienes esa disyuntiva, ¿no? Tienes un ingreso mensual, pero tienes un gasto diario. Por lo tanto, tienes que saber qué punto optimizar de esos de ingresos a tus gastos. A la vez, tú buscas que las transacciones sean eficientes, pero por lo cual, si empiezas a transar, vas a tener desde la transacción 1 hasta la transacción N de tus bonos. Por lo tanto, tus activos medios van a ser un medio por el número de operaciones transadas. Entonces, 2 sobre ello. Por lo que, si yo quisiera tener, entre comillas, el saldo promedio, sería agarrar mis ingresos entre la cantidad y media de mis transacciones. O sea, Y sobre 2N. Entonces, tengo mis ingresos, tengo el número de operaciones que se generan por la transacción de bonos, ¿no? Y una compra y una venta, y N menos un ventas, y por supuesto, el saldo promedio. ¿Sí? Entendemos esto, ¿no? O sea, yo compro el activo una sola vez, pero necesitaré venderlo para cubrir mis gastos. Y eso lo haré en menos un veces. Aparte de ello, vienen estos dos factores. El costo de oportunidad, que es la tasa de interés que gano por tener un activo. Y por supuesto, el costo B, que es el costo que pierdo por transar. Entonces yo lo que buscaré es pues, tener la mejor rentabilidad, tener una mayor tasa de interés y reducir esos costos, porque esos costos son pérdidas. Entonces, en teoría, el costo del portafolio, es decir, todo el costo que yo voy a requerir para tener mi opción óptima, ¿no? Mi nivel óptimo de transabilidad, simplemente va a ser el número de operaciones por ese costo, más mis ingresos medios por la tasa de interés. Ese es mi costo de portafolio y mi costo total. Entonces, a partir de ello voy a obtener el número de veces que debo transar de manera eficiente. Y eso es derivando el consumo, o el costo, perdón, respecto del número de veces. Derivando, me llevo a 0, que me indica que al final el número de veces que voy a tener de operaciones va a ser en función de mis ingresos por mi rentabilidad entre 2 veces los costos de mis activos, por supuesto todo elevado a la unidad. Y, por supuesto, si ya tengo cuánto es lo que necesito, ¿no? Cuánto es el número de operaciones que necesito para poder tener dinero, yo ya puedo definir cuánto dinero puedo tener en el bolsillo
y cuánto debo tener en activos. Por lo que mi oferta de dinero, la cantidad óptima para determinar mi oferta de dinero, perdón, se va a manejar bajo dos puntos. Y eso depende de los ingresos. Si tengo ingresos que superan el costo de operación de un activo, entonces yo voy a definir de esta manera. 2 entre, ¿se acuerdan que el ingreso medio era 2 sobre 2 por n asterisco en este caso? Reutilizando sería simplemente el ingreso por el costo del activo, el costo de transacción entre 2 veces la tasa de interés. Y eso es mi oferta de dinero promedio. Pero si mis ingresos no superan a mis activos, yo no voy a poder costear un activo. Por lo tanto, mi oferta de dinero simplemente va a ser mis ingresos. ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes, a ver, dos casos. Imagínense que ustedes ganan 1.500 al mes, algo como el mínimo legal, y ustedes quisieran comprar el tesoro de Estados Unidos. El tesoro de Estados Unidos, imagínense que está a $2.500. No te alcanzaría. Por lo tanto, mis ingresos están por debajo del costo de comprar un activo. Es decir, no estamos en esta figura. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente tener dinero en el bolsillo, consumir. Pero si ustedes ganan $7.000, y si pueden, por lo tanto, pueden comprar el activo y el restante queda en el ahorro. Entonces, ¿cuánto es lo que puedo comprar de activos y cuánto? Determina por eso. Ok. Veamos qué implicancias hay. Uno, que la demanda por dinero siempre va a depender positivamente del ingreso, ¿no? Del nivel de ingreso, por supuesto de los costos de transacción, y claro está, negativamente la tasa de interés nominal. La misma lógica, si la tasa de interés sube, obvio que tú vas a querer ganar rentabilidad. Y si tú quieres ganar rentabilidad, pues dejas de tener dinero para ponerlo en activos. Los individuos, por supuesto, de menores ingresos, demandan en promedio más dinero como proporción de sus ingresos, ¿no? Es decir, son economías con escasa, bajo economías de escala, digamos, la demanda de estos agentes es simplemente dinero. Otro detalle es que la elasticidad de ingreso y la demanda por dinero es 0.5 y la elasticidad de la tasa de interés es negativa de menos 0.5, ¿no? Por el equilibrio. Y por supuesto la demanda por dinero depende del perfil del ingreso y los gastos de los individuos, ¿no? Si los ingresos y gastos están perfectamente sincronizados, no existirá la necesidad de demanda por dinero. Eso quiere decir que en un mundo perfecto, si tú puedes determinar ingresos de manera fluida y gastos de manera fluida, tú no vas a tener que estar designando un número de transacciones establecidas, porque automáticamente vas a poder equilibrar tu oferta y tu gasto. ¿La 2 a 1? ¿Qué ya? No, me vas a recordar. ¿Qué verdad? ¿Ah? 2 a 1, me faltan 30 minutos. O sea, Ya cancelé la clase. No, querido. Es de verdad, 2 a 1. Ay, un golito, un gol más y se pone por la clase. no sabes. No, vemos penales acá. Ahí tiene el activo. Ok, ahora veamos el otro modelo, que es el modelo de Tobin. El amigo Tobin en el 1958 también partía de algo similar, ¿no? El dinero es un activo que funciona como reserva de caja de valor, compite con otros activos, ¿no?, que cumplen la misma función y en particular con activos riesgosos. El retorno nominal del dinero es cero, su retorno real es por supuesto menos de inflación. En economías con baja inflación el dinero es un activo nominal de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir esta figura para entenderlo? Nosotros no hemos vivido esa etapa de hiperinflaciones. Entonces, entre comillas, hemos vivido un periodo donde tener dinero no te generaba riesgo. ¿A qué me refiero?
le pongo una experiencia vivida. Me tocó por un tema de chamba estar en Brasilia en el 17, cuando justo se lo bajaron a Bolsonaro y a la presidenta, me olvidé su nombre. El detalle es que justo en esas fechas está empezando a haber un riesgo de inflación y un riesgo de tipo cambiario. De manera que si tú, por ejemplo, te querías cambiar reales por dólares, si lo hacías en la mañana, tenías una tasa de cambio mucho mejor que hacerlo en el mediodía o hacerlo en la noche. Entonces, si tú te descuidabas, perdías en promedio casi 20, 30 reales por transacción, dependiendo de la hora. ¿Y a qué voy con eso? Que en economías donde hay mucha perturbación, el dinero deja de tener esa propiedad de reservas de valor. Entonces, cuando suceden esos fenómenos, los agentes económicos buscan activos de respaldo que les permitan mantener esa reserva de valor. Es por eso que, por ejemplo, el Perú, como otros muchos países, tiene reservas en oro o en otro activo, otro bien precioso. ¿Por qué? Porque el oro es un activo de reserva. Si hay fluctuaciones en el dólar, la gente recurre a comprar oro y estabiliza, entre comillas, esa fluctuación. ¿Sí? Entonces, en economías, por ejemplo, en los 80, donde la gente podía tener 100, en ese entonces era indies, 1 millón de indies en el bolsillo, y quería comprar las cosas para la semana, si no lo hacías en la mañana, enfrentándote a la cola inmensa que podía haber, en la tarde tus millones de indies ya no servían. Entonces, había un costo fuerte por tener el dinero en el bolsillo. Entonces, los que tenían ingresos elevados, por supuesto, podían ir y referirse o refugiarse en un activo, o como un activo externo, ¿no? En este caso el Tesoro de Estados Unidos o algún otro tipo de capital. Adelante, adelante. Bienvenido. Hablas el de la suerte y impacto. El de la suerte. Ok, entonces, cuando hablamos de retorno de dinero, el dinero propiamente va a tener como una especie de costo o digamos de rentabilidad en el mercado. No hablo por la tasa de interés, sino por tener dinero. Y el costo de oportunidad de tener dinero en economías fluctuantes es simplemente la inflación, pero en términos de signo negativo. ¿A qué me refiero? Que el mismo ejemplo, ¿no? Si yo tenía 1 millón de indies en la mañana y quería comprar 10 cosas, o me alcanzaba a comprar 10 cosas, si no lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde, ya podía comprar solamente 5. Por lo tanto, perdí 5 cosas que comprar. ¿Sí? Esa pérdida en signo negativo es como, digamos, mi rentabilidad perdida. Y esa rentabilidad perdida se determina por la inflación. Por lo tanto, el retorno de dinero, digamos que juega a una pseudotasa que es simplemente la inflación. Y por supuesto en economías como ahorita, pues eso no afecta, ¿no? O sea, ustedes quieren comprar hoy el PlayStation 6 o quieren que sea el 7 y lo pueden comprar hoy en la noche haciendo su colita para comprarlo como primer comprador, o lo compran mañana y no les afecta, no cambia el precio, solamente la amanecida, ¿no? Por supuesto, los individuos son adversos al riesgo, ¿no? Y la utilidad decrece con el riesgo por refuerzo. Por supuesto, este es otro factor importantísimo en este modelo. Es mucho de evitar el riesgo. Tener dinero o tener un activo implica un riesgo. Ustedes pueden comprar una acción, no sé, de Tesla, de Amazon o de cualquier otro producto y empiezan automáticamente a poder ver el mercado de valores, ¿no? Si sube o baja. Conozco mucha gente que, por ejemplo, trabaja con montos pequeños, hablo de 4.000, 5.000 soles, y empiezan a comprar en mercados de capitales activos comunes. Y por supuesto ganas rentabilidad, pero tienes que jugar mucho con el factor riesgo, porque puedes comprar un activo muy riesgoso que genera una alta rentabilidad, o comprar un activo de bajo riesgo donde la rentabilidad es poquísima. Pero eso depende mucho de qué tan adverso seas al riesgo.
si eres una persona que se arriesga a jugársela, pues bien te puedes ganar un montón o simplemente perder todo. Está la película. No, ese ya no es un riesgo. Esa ya es riesgo. Ok, Hoy día juega peor. entonces, Ay, peor. un ratito. Todavía, Sí. No, sí, igualito. 76. ¿Quién sabe? Soy muy largo y empata, ¿no? Ok, ahora, los individuos tienen preferencias que son crecientes en el entorno esperado del activo riesgoso y por supuesto son decrecientes en su varianza. ¿Qué quiere decir esto? Que tu utilidad va a depender de este activo, que es la tasa del activo, pero va a tener que ver mucho con lo que tú esperas, es decir, tu media, pero también tu fluctuación. Y es, ¿cómo mides la fluctuación en una serie? ¿Han llegado con el río? ¿Está bien? Ya. ¿Cuál es el que te mide el factor de riesgo? ¿La fluctuación? ¿Ah? La varianza. ¿Sí? Si tú ves una gráfica que es un hilo, no hay nada, ¿no? Es estacionario puro. Si tú ves una sonda cardíaca, entonces te preocupas cuando sube y cuando baja, ¿no? Y es porque esa es la volatilidad que tiene esa variable. Por lo tanto, un activo siempre se va a fijar por el promedio que esperas que genere la rentabilidad y por supuesto menos esas altos y bajos. Entonces, esta es mi función de utilidad en función de mi esperanza matemática y de mi varianza de ese activo y por supuesto la restricción presupuestaria que está dada por mis ingresos más este factor que genera la demanda del activo, ¿sí? Que es esta. La esperanza matemática es un promedio y el memolemu y la varianza en un valor establecido sigma cuadrado. Sí, igual. Ok, entonces definiendo la fracción del ingreso del individuo, ¿qué quiere decir? Que voy a ver un promedio en función de ver cuánto es cuántos individuos puede generar por dinero, cuánto el individuo quiere tener de dinero. Y ese ingreso, Y, es decir, cuánto del dinero, o para explicarlo mejor, el individuo va a tener Y como ingreso, imagínense, 1 millón de soles. Pero ¿cuánto decide tenerlo como dinero? Puede ser un 20%, un 30%. ¿Qué se sabe? De tu saldo de dinero, M, entre tus ingresos, es cuánto tú estás destinando a tener como dinero en el bolsillo. Ten en cuenta que el dinero en el bolsillo no te genera rentabilidad, no hay un riesgo en economías estables, pues. Y lo demás lo destinas a jugar póker, ¿no? Es un ejemplo simple, pero práctico. Jugar póker. Juegas al riesgo, generas una rentabilidad o la pierdes. Por lo tanto, el retorno y la varianza del individuo están dados por estos valores, por lo tanto la esperanza, digamos, de este activo es de 1 menos alfa, es decir, este es el porcentaje que destino al activo por su media, y esto es lo mismo, pero como saben, o si se acordarán de econometría, el primer momento el valor sale en la unidad exponencial 1 y el segundo momento sale en la unidad exponencial 2, ¿no? ¿Algo saben? ¿Sí? Ya. Entonces con mi función acumulada, entonces tengo que 1 menos alfa, que es el porcentaje que destino al activo al cuadrado por esa varianza, que es sigma cuadrado. Entonces mi función de utilidad que habíamos visto hace rato se determina de esta forma, ¿no? 1 menos alfa por u menos d sobre 2 por 1 menos alfa al cuadrado por sigma. Entonces, la misma figura, quiero maximizar mi alfa, derivo y tengo que alfa es igual a mu sobre d por sigma, entre d por sigma cuadrado menos 1. Entonces, ese es mi porcentaje de dinero óptimo. Entonces, yo tengo mi porcentaje de dinero óptimo, que es alfa.
ya sé cuánto de dinero puedo tener. Es decir, mi función de demanda, mi función de dinero, perdón. Por lo tanto, mi función de dinero simplemente va a ser, en algunos cálculos, como y entre algunos de los mu sobre t por 5 cuadrados. Entonces, antes de avanzar en las implicancias, ¿cuál es la diferencia con el otro modelo? En el otro modelo, ¿qué fijabas? ¿Qué es lo que buscabas? En Baumol, ¿qué buscabas? ¿Qué buscabas? Maximizar ¿qué? El número de transacciones. ¿Sí? Y eso me permitía definir mi demanda de dinero. En Tobin, ¿cuál es la diferencia? Que tú determinas el número o el porcentaje óptimo de dinero. Es decir, de tus ingresos, en el primer modelo tú definías cuánto dinero ibas a tener, pero no en función de la cantidad, sino en el número de operaciones a realizar. ¿Qué implicaba? Pues que ibas a poder cometer un error, pero tú fijabas un norte hasta dónde era el óptimo de transacciones a realizar. Y eso es lo que te permitía tener el número eficiente de tu modelo. En cambio, en este modelo, tú lo que vas a fijar es qué tanto de tus ingresos lo debes destinar a tener dinero en el bolsillo. Para eso fijas alfa. Y tu oferta de dinero simplemente va a ser ese alfa por Y. Por lo tanto, si ya fijas tu cantidad de dinero, puedes también determinar cuánto es el activo o la cantidad que vas a destinar a tu activo. Implicancias: que la demanda por dinero es creciente en el nivel de ingreso, decreciente en la tasa de interés, y es similar a lo que hemos visto, ¿no? Y el retorno esperado del activo riesgoso y creciente en el nivel de riesgo. La volatilidad del retorno del ingreso riesgoso. La elasticidad de ingreso de la tasa de interés es 1 y menos 1 respectivamente. Y pasamos a esto que creo que ya lo hemos visto, la teoría cuantitativa del dinero. Sí, ¿no? Esto lo pasamos acá. Todavía nos queda una hora. Ok. Gracias. Perú. Ok, esos son los modelos de optimización por demanda, por supuesto. En los microfundados, cuando quieran ver completo y entran a oferta, pero eso es el equilibrio, ¿no? Que no va mucho al tema de monetario, sino más macro. En este caso, vamos a definir dos conceptos muy importantes en la economía monetaria. Uno se conoce como la neutralidad y el otro es la superneutralidad del dinero. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver si los efectos inflacionarios, o en general los efectos nominales, tienen repercusión directa sobre las variables reales. ¿Sí? Y eso en periodos de corto y largo plazo. Disculpa, chamba. Ya, pero no lo voy a hacer ahorita. Ok, segundo, la cantidad óptima de dinero, el déficit público y los costos de la inflación. Ahora, decimos que el dinero es neutral si los cambios en la cantidad de dinero no tienen efecto sobre la variable real de la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en el corto plazo muevo los precios, no debería afectar sobre variables macroeconómicas como la demanda, el consumo o el ingreso. Si eso sucediera, entonces no sería una variable neutral. Amor rápido, ¿no? Eso no pasa porque existe un término que se conoce como estrés de precios.
El rigidez de precios, por ejemplo, al estilo Calvo, el más utilizado, determina pues que efectos en la tasa de interés no se observen directamente en las variables reales en el cortísimo plazo. Por ejemplo, ustedes, estudiantes de monetaria, deben saber cuánto está la tasa de interés del banco. ¿Cuánto está? Sin ver en Google. ¿Nadie? Yo le dicté un curso donde hay un alumno que está presente. ¿Cuánto? Cipriano. Ah, se fija en el banco, la pregunta. ¿Ah? ¿Qué? Por Dios, curioso. Tasa de interés, la tasa de referencia. ¿Nadie? ¿Tres? Chicos, esos conceptos, esas variables deben conocer de memoria. ¿Cuánto fue el crecimiento del 24? 35,50. ¿Cuánto? 3.3. Va a cambiar a 3.6, pero lo doy off the record. Ahorita está en 3.3. La caída del 2020, ¿cuánto fue? ¿13? ¿No fue 11 y algo? 11.6. Pero ya sin particulares, se de cerca. Pero eso es. No, en esa, ¿no? No, pero Esa es la próxima. yo sé que la mayoría no, al menos recuerdo, no tienen perfiles macroeconómicos como fuerza, como Chamo. O sea, no lo ven como un mercado para ustedes. De algunos creo que se van más para el tema finanzas. Pero sí es necesario que ustedes manejen esos datitos. Porque aunque parezca muy aislado la parte financiera, pero influye. Saber cuánto es la inflación, saber cómo está el PBI, saber cómo maneja el banco la tasa de interés, porque la tasa de interés es la política monetaria en sí. ¿No? La política monetaria puede darse por la forma de operaciones de repo, es decir, la compra y venta de activos, compra de soles y dólares a través del tipo de cambio, por lo que hace manejo el tipo de cambio, o la política en función de la tasa de interés. ¿Y por qué iba mi pregunta? Y de verdad que la necesidad de que ustedes siempre estén atentos de ello, es porque hay mucha de la teoría que dice que la política monetaria no es una política, a pesar que es de corto plazo, no es tan efectiva. En el sentido de que si, por ejemplo, la semana pasada, ojo, la tasa de interés se mueve o se revisa el primer jueves de cada mes, y según cómo va la inflación y aspectos externos, se decide si se baja o no. Entonces, la última es 4.25. Hasta en 4.5 como 3-4 meses seguidos, y viene un proceso de desaceleración. Pero eso creo que fue porque él estaba observando que la inflación estaba muy estática. Sí, creo que eso fue su último reporte. Sí, en cierta manera es eso. O sea, la inflación ahorita estuvo como 4 meses si no me equivoco, 1.69. Entonces, y aparte que hubieron choques estacionales que se tienen a la media. Es que lo que pasa es que o sea, hay que entender algo que es muy importante. La economía son como dos fotos en momentáneos. Una es la foto interna, que está con todos los agentes económicos y con todas las perturbaciones que pueden haber de manera interna. Y otro es el agente externo, porque al ser una economía chiquita,
no decidimos sobre valores o variables exógenas. Entonces, cualquier confrontación, crisis, guerra, o lo que fuera, afecta a nuestras variables, de manera indirecta o directa. Por ejemplo, perdón, el tema de la guerra de Ucrania afectó activos, como en cierta manera el precio del cobre, el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque se dejó de comprar activos rusos, la energía, el petróleo de Rusia, también el tema de los cereales, y eso afecta porque nosotros somos tomadores de precios. Entonces, como somos tomadores de precios, si es que eso cambia, nuestras exportaciones o importaciones se mueven. Por lo tanto, afecta, porque hay un spread de dinero que ya no deja salir o viceversa. Entonces, cuando hay fluctuaciones, lo que primero se resiente es la tasa de interés, el tipo de cambio. Y si afecta el tipo de cambio, lo que tiene que hacer el banco es para estabilizar la economía, salir a comprar o vender dólares. Entonces, ahí hay un efecto. Y el segundo es el tema de manejar liquidez. Ahorita la media tiende a ser hacia la baja. Es decir, la inflación está sesgando hacia el punto bajo de la banda cambiaria. Ustedes saben que el Perú antes se fijaba por, más que todo por montos de dinero, es decir, cuánto el banco podía destinar como oferta primaria, hasta que empezó el problema de la maquinita, ¿no? El problema que hoy vamos a ver algo parte del señoriaje. Entonces, al haber exceso de dinero en el mercado, eso generó pues inflación, y eso sucedió lo que sucedió en los 80. Después cambió, casi a inicios de la década del 2000, a metas de inflación y fijó una banda cambiaria. Inicialmente estaba entre 5,15 y ahora está entre 3 y 1. ¿Qué quiere decir? Que maneja un rango para arriba y un rango para abajo. ¿Okay? Implícitamente que la inflación puede moverse dentro de ese rango sin generar turbulencia en el mercado, pero si sale o por arriba o por debajo, entonces el banco tiene que empezar a intervenir fuertemente para poder reducir. Ejemplo simple, lo que pasó en el 2023. La inflación se fue hasta 8. Y fue por todo lo que hemos hablado, lo de Ucrania y demás factores. Entonces, ¿qué hizo el banco? Se enchufó la vena, digamos, la sonda de energía para la vena. Entonces, ¿qué hizo? Levantó la tasa. Pero ¿cómo lo regulas? No es directa. O sea, no es que el banco hoy día, por ejemplo, baja la tasa de interés a 2%, siendo descabellado, y mañana todo el mundo va a tener dinero. No es así. Hay un lag casi de 9 a 12 meses entre lo que el banco ejecuta y lo que la economía lo siente. Porque inicialmente es la tasa fijada para comercialización entre bancos. Exacto. O sea, todo es un mecanismo, ¿no? El banco baja la tasa, mueve la tasa. Eso permite que los bancos puedan regular sus tasas. Y si pueden regular sus tasas, entonces empiezan a ejecutar más montos o menos montos. En otras palabras, hay un tiempo en que el banco o los bancos pueden empezar a manejar tasas de interés para poder gestionar más inversiones o créditos. A ver, si se acuerdan, en pandemia, cuando el banco empezó a tirarse la tasa de interés para generar liquidez, los bancos empezaron a tener opciones de créditos. Inclusive hay gente que tal vez alguno de ustedes habrán conocido, un amigo o una persona que normalmente no es sujeto de crédito por N razones, hasta porque está endeudado, y de repente los bancos empezaron a llamarla, a decirle, oye, te damos más plata, y todo el mundo decía, oye, es que es un mecanismo. Tienes tanto dinero en el bolsillo porque el banco te dejó ahora tener dinero, que los bancos no se van a quedar con el dinero, empiezan a prestar. Y el banco no tiene los bancos privados no tienen una labor social ni de cura, de decir, uy, algo se desgracian. Desde que se fue la luz. Digo que no hay un factor ético. Ya fue la luz. 90. La voy a. ¿Ah? ¿Ya acabó? Ok, ¿qué les decía? O sea, los bancos no te van a decir, oye, tú estás muy endeudado, piensa en tu futuro, no te sobreendeudes porque te puede hasta quitar tu casa y demás. No, el banco lo que busca es vender tu liquidez. Entonces te presta. Entonces,
Pasa un tiempo y tú tienes liquidez, consumes, reactiva la economía, y etcétera, etcétera. Igual pasa con factores como los ingresos, ¿no? Al haber inversión se generan empleos y demás. Pero no es automático. ¿Por qué? Porque hay una cierta restricción. Hay un modelo de cálculo que el Instituto Realizar el Garín, donde dice que los precios del mercado son iguales a 1 menos teta por un factor nacional más 1 menos teta por un factor interno, estable. Y esa teta es una restricción, una rigidez, que te dice, ok, por más que tú dinamizas el precio, ese precio no va a ser automático, siempre va a tener como un freno en la economía porque afecta a los costos de transacción, afecta a las balanzas de las hojas de cálculo o las hojas de balance de las empresas, y etcétera, etcétera, hasta que al final llega a tu bolsillo. Todo ese mecanismo, en economías como la nuestra, están aproximadamente entre 9 meses, 12 meses. ¿Ah? ¿Ya fue? Sí, vos. Nos quedamos hasta las 11. No, muy fuera. Entonces, todo eso involucra un cambio. Y eso es por mecanismo de la oferta monetaria. Pero, ¿por qué algunos modelos emplean lo que es la limpieza de mercados? La limpieza de mercados sí se da, pero desde un punto de vista real. Porque he visto varios modelos que implementan lo que es. Lo que pasa es que en los modelos básicos que mencionas, por ejemplo, parten de que el consumo es igual al ingreso. Y hacen lo que es el market, que es si todo el consumo es ingreso, tu ecuación de Euler la llevas como un ingreso y solucionas el mercado optimizando eso. Sí. Pero esa es una variable nominal. Perdón, real. Lo que voy es que, volviendo acá al tema, es que mecanismos de acción como la inflación o como los saldos de dinero no te van a afectar directamente, en menos de manera de corto plazo, a variables como el consumo. Y eso se conoce como una neutralidad. Volvemos. Entonces, se dice que el dinero es neutral si cambios en la cantidad de dinero no afectan el sector real de la economía. Se dice que una economía exhibe una superneutralidad cuando la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero no tiene efectos en la tasa real de la economía, sobre todo en el largo plazo. Para ello, vamos a trabajar los dos conceptos en un modelo de dos tiempos, ¿sí? Los agentes reciben utilidades por consumo, saldos monetarios reales y las utilidades por trabajar. Entonces, aquí ya vamos a ver una función más completa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la Brevum que vimos al inicio, que solamente era consumo? Después vimos la de optimización que tenía saldos reales. Ahora vemos una más completa, que es usando esta nueva variable que puede ser H, puede ser L, puede ser N, que es horas de trabajo. Y por supuesto, acá hay una combinación. Estamos hablando de que existe una elasticidad del consumo igual a 1, por lo que es una función log. Estamos hablando de un parámetro que es la elasticidad del salario real. Y estamos asumiendo un cuadrático para la elasticidad del empleo. ¿Sí? Esto lo pueden visualizar si quieren de una forma más general y pueden trabajar con una ecuación CES completa donde tienes todas las elasticidades. Esta función es de dos periodos y tiene una restricción presupuestal de este tipo. Acá la figura es distinta, entra una nueva variable del mercado. Hasta el momento, lo que habíamos visto era ingreso. ¿Está bien? Por favor, después nos cuentas el chiste. Ok. Hablamos de una restricción presupuestal donde los ingresos ahora se definen por el salario, es decir, cuánto te pagan por cada hora de trabajo. ¿No? Los montos de dinero son iguales en el periodo 1. Estos son los saldos remanentes que te quedan de periodos anteriores. Y esto es lo que has generado por utilidad por tener un bono o un activo pasado. Este es el activo pasado, este es el activo actual. Igualmente, para el siguiente periodo tienes un nuevo activo y tienes un activo que provino del periodo anterior. Entonces tienes la misma figura. Dos restricciones
con saldo de dinero, con consumos y con horas de trabajo. Igualmente esto es la misma figura, deriva, ¿no? Condiciones de primer orden para las tres variables que ven acá: consumo, saldos reales y horas de trabajo. Y con ello van a llegar hasta estas ecuaciones, que es similar a lo que hemos visto anteriormente, que es la oferta de trabajo, la oferta de dinero y la ecuación euro, la función de euro. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes pueden ver cómo se relacionan estas variables. ¿Qué me pueden decir la primera ecuación? ¿Qué depende de la tasa? Que los saldos reales dependen de I. Ya, los saldos reales dependen del consumo, ok. ¿Qué más? ¿En la segunda ecuación? A ver, primer punto. ¿Acá hay alguna variable nominal? ¿Hay? Hay una variable nominal. Ojo, la primera variable es cuánto m sobre p a largo, ¿no? Igual a que a, llamémosle r, por el consumo, ¿no? O 1, por ejemplo. La segunda variable te dice que es que las horas de trabajo por el consumo igual a qué. Ya. Y la tercera es la ecuación de Euler, que dice que el consumo 1 es igual al consumo a beta, por, vamos a ponerlo así, beta 2, 1 más R, ¿no? O 1 más X, perdón. Lo mismo. Ya. ¿Esto qué es? Ya. Saldos reales. ¿Qué es? Opción A, nominal. Opción B, real. Real, ¿por qué? Está deflactado por su precio. ¿Sí? Por lo tanto, el efecto de precio se diluye. ¿Por qué? Porque este es un monto, ¿qué tipo? Nominal. Y esto es un efecto precio. Por lo tanto, perturbaciones en la parte nominal se van a licuar en esta ecuación. Por lo tanto, esto es un efecto real y esto es un efecto real. Segundo punto. Acá está el precio y acá está W. Este es el salario. Esto se conoce como el salario real. ¿Sí? Real. Por lo tanto, el mismo efecto. El precio está licuándose con el término del salario. O sea, incrementos en el salario nominal se van a afectar sobre el precio. En otras palabras muy simples. Cuando yo haciendo trabajo, pero el día que ese día estén laborando, por ejemplo, pueden decir que si se incrementa su salario en un mes, ese efecto de riqueza se diluye por el efecto de inflación. Y es posible que hasta lo que ustedes creen que ha sido un incremental, no es incremental, sino es una recuperación de la pérdida. ¿Qué quiere decir? Que la inflación creció tanto que tu incremento de salario no compensa esa inflación. Por lo tanto, no es que ganas más, sino que recuperas de lo que has perdido. Entonces, este efecto se licúa
y se vuelve un valor real. Y esto es un valor real. Y aquí, estos nominales de inflación es uno más la tasa real, ¿cierto? Por lo tanto, este es un sistema de ecuaciones real. Si es un sistema de ecuaciones reales, se cumple la neutralidad. Efectos de valores monetarios no afectan a variables reales. Ahora, ¿qué pasa con las firmas? Civil, ¿no? Aquí primera vez que vamos a ver firmas. Por supuesto, esto es un ejemplo simple. Las firmas tienen ingresos a través de su función de producción, que sería Y. Y esa función de producción es una variable real, por lo que se le multiplica por un precio, digamos el precio de mercado, el de inflación, o el índice de precios del periodo, para tener el monto nominal. Y esa producción se le tiene que restar los costos. Esta es una función simple, ¿por qué les digo? Porque si usamos una función tipo Ramsey o tipo solo, tendríamos que también trabajar con el factor de producción, que es el factor capital. En este caso solamente trabajamos con la fuerza laboral. Entonces el costo de una firma es el costo de la mano de obra. ¿Y cómo pagas o cómo determinas el costo de mano de obra? Pues cuántas horas trabajadas por el salario que le pagas por hora. Por lo tanto, al final las firmas van a maximizar ese beneficio, que es tu producción menos tus gastos, tus costos. Y eso va a estar sujeto a una función de producción de tipo I, que va a ser una tecnológica por horas de trabajo. ¿Sí? Una función tipo acá, pero en este caso con horas de trabajo. Entonces, en la condición de optimización, las firmas van a, digamos, maximizar y van a llegar a un precio que simplemente va a ser la determinación de W sobre A. Lo que va a implicar, pues, que este factor de productividad va a ser el salario promedio o el salario real. No es decir, derivo y voy a obtener esto. Y este factor de productividad es una variable real. Y acá viene lo que su compañero mencionó, más que claro. Se asume que el mercado se limpia, es decir, que todo lo que se consume va de producción, por lo tanto la producción y el consumo se igualan. Y si haces esa equivalencia, puedes dejar, ya ver, estas ecuaciones que son por la parte del mal, por las ecuaciones que tienen que ver con la producción. Por lo tanto, en el equilibrio, cuando resuelves el sistema, digas que tu producción es igual a ese factor tecnológico. Y a la vez, como les dije, si el consumo es igual a la producción, en tu ecuación de Euler puedes sustituir y vas a llegar a otra conclusión. Y a la vez de esta conclusión de la ecuación de Euler puedes llegar que al fin y al cabo la relación de la tasa interreal va a ser simplemente la relación de esos factores de productividad intertemporal. Y a su vez, considerando la función de producción, oferta, y trabajando con tus variables ya en términos log, es decir, tomando logaritmo todo para evitar el efecto de los valores exponenciales, vas a tener que la demanda de dinero, que es M menos P, es decir, esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación simplemente, algo así. Tú tienes de esta ecuación, M sobre P igual a R, M por R, y acá tienes que esto tiene, ¿cierto? Y esta ecuación se puede trabajar en función de la tasa internominal, de manera que si esto le aplico el logaritmo, ¿sí? Recuerden que es el logaritmo de la variable X, es simplemente el logaritmo menos el logaritmo en estado estacionario. Entonces esto te va a dar simplemente M menos P, y esto va a dar como un Y menos una tasa de interés, usando el factor de la M. Entonces esta relación que está en términos log, lo que te va a decir en términos simples es que la relación de oferta y dinero está en función, es decir, el salario que era, o mejor dicho, la oferta de dinero que está en función de la oferta monetaria y de los precios, pues está en función de la producción y la tasa de interés. A su vez, ¿qué sabemos? Que esta ecuación se relaciona mucho con la ecuación de Fisher, ¿no? La ecuación de Fisher.
Y esa es conocida como la ecuación de Barrera de Banco, ¿no? Que es lo que te dice que la tasa de interés nominal es igual a que la tasa de interés real más la inflación futura. Entonces puedo empezar a sustituir en esta ecuación y voy a obtener esta relación final. Esta es mi oferta monetaria, ¿no? Mi oferta de dinero. Esta es mi producción. Pero acá tengo la relación de esa tasa de interés en términos reales. Y la inflación, que era la diferencia de precios. Por lo tanto es P2 menos P1. Entonces puedo darle una relación, dado que tenemos esa tasa anterior, donde R1 que es la tasa de interés, en función de estos dos factores de productividad, y así haciendo algunos algoritmos que no, por el tiempo ya no quiero pasar, podemos llegar a tener estos supuestos, ¿no? Asumir que M1, o este saldo de dinero futuro, es una función lambda por M1, que quiere decir que lo doy en tipo A1. Y que, por supuesto, esta productividad 2 es un tipo también A1. Y, en otras palabras, en los precios de la economía simplemente van a ser ese factor. Que esto ha trabajado con las elasticidades de estas variables de dinero y de precios. Entonces, en otras palabras, los efectos en los precios, es decir, efectos en el precio en el periodo 1, va a afectar a la productividad y al saldo de dinero. Si eso se cumple, los saldos reales siguen igualmente neutrales a ello. Y en el largo plazo, que quiere decir que para periodos futuros, si eso se cumple, se conoce como supertotalidad del dinero. Voy a ver con calma, después lo pueden resolver, porque si no resuelven las ecuaciones no nos damos cuenta cómo llegar a ese resultado. Pero lo que quiero es mostrar más que todo las conjeturas. Uno, aumento de la cantidad de dinero lleva a un aumento del nivel de precios, pero este, como dije, no tiene efecto sobre el consumo, ¿no? Como hemos visto acá. Por lo tanto, tampoco por oferta de trabajo y, por supuesto, es neutral al dinero. Entonces hablamos de que la economía es neutral. De igual manera, un aumento en la tasa de crecimiento del dinero no tiene efectos reales, ¿no? Recordando la ecuación de Fisher, un aumento de la tasa de crecimiento del dinero incrementa la inflación y esto conlleva un incremento o un aumento de la tasa de interés nominal, lo que va a reducir es la cantidad de dinero. Los niveles de consumo, oferta de trabajo no cambian, por lo tanto el dinero es superneutral, ¿no? Entonces, digamos, lo podemos ver cuando vean la lámina completa, vean la lámina de las ecuaciones que están viendo. En una economía de costos de transacción, el dinero es neutral, pero no es superneutral. Ojo, sí, eso puede ser una pregunta que tiene que ver cuando ya trabajan con la función de costos que les pedí hace 2 semanas que hicieron. Nadie pasó nada, ni mandé un correo haciendo cargo. Es decir, esto. En una función con costo de producción, ¿sí se acuerdan que les dije? Cuando aplico la primera derivada de esta función, esto va a ser igual a la relación de la tasa de interés. Por lo tanto, en mi función de consumo voy a tener mi saldo real multiplicado por este factor, que es mi factor por costo de transacción. Y esto es esta función, que es mi oferta de trabajo. Entonces, de aquí un aumento de la cantidad de dinero va a incrementar la tasa de interés, va a reducir la cantidad de dinero y esto incrementa el costo de realizar transacciones. Por lo cual reduce la oferta de trabajo y el nivel de consumo, ¿no? Eso lo pueden ver acá. Simple. Si incrementa la cantidad de dinero, es decir, el precio sube, el dinero sube, esto va a generar pues, que la tasa de interés, ¿no? Un incremento de la tasa de interés, y esto va a reducir la cantidad de dinero y va a incrementar el costo de transacción, ¿no? Esto aquí al final, si esto baja, incrementa el costo de transacción, por lo que va a reducir el efecto del dinero y la oferta de trabajo. ¿Está bien? Ok. Vamos ahora a la cantidad óptima de dinero. La cantidad óptima de dinero
hemos visto que simplemente se obtiene, ¿no?, de maximizar el bienestar del individuo representativo. Creo que en la clase anterior vimos que las transacciones lo reducen lo que son los costos de tiempo, ¿no?, las transacciones y demás factores que hemos visto en modelos de autarquía, ¿no?, y modelos iniciales de la economía. Ahora, veamos cómo se mide este dinero de bienestar y cómo el excedente del consumidor, ¿no?, se mide bajo el área bajo la curva de la demanda y el área de la curva de la demanda del dinero. Es decir, esto de aquí. ¿Y qué es lo que te muestra esta ecuación? Esta ecuación te muestra el saldo de dinero. Estos son valores de términos reales. Y arriba es la tasa de interés. No, chamba. Aunque no creas, en el mes puedes trabajar hasta las 4 de la mañana. Ok, volviendo. Estos son saldos reales y estos son tasas de interés. ¿Qué implica? Que si yo optara por todos mis dineros o mi utilidad en función de saldos reales, llegaría a este punto donde mi tasa de interés sería nula. ¿Por qué? Porque no tengo la opción de manejar por otros activos. Y a la vez, si yo dejo de tener saldos reales por activos, voy a obtener una máxima tasa. Fijemos un precio inicial. Si este es un saldo inicial, ¿no?, ese es el óptimo, pasamos un saldo inicial 1, esto implicará que nos ubiquemos en este punto, lo cual va a fijar una tasa de interés R1. Es decir, que voy a tener este costo sobre mi saldo, sobre mi ganancia en general por manejar algo de activos y dejar de tener saldo de dinero. Pero si yo sacrificara saldo, implicaría por un incremento de esta tasa. Es decir, la tasa de interés sube, entonces o en sí el agente consumidor va a preferir tener un activo, con lo cual sacrifica saldos reales, y esto se traslada a este punto. Esa ganancia por sacrificar este saldo real es eso de aquí, que es mi beneficio generado por el incremento de la tasa de interés. Entonces, hago una forma rápida. Como cualquier otro bien, ¿no?, el nivel óptimo de producción es aquel que es igual al costo marginal, ingreso marginal, eso ya lo sabemos. En el caso del dinero, el costo marginal es 0 y su ingreso marginal es el precio, y ese es, digamos, el costo de oportunidad que va a tener en este caso R. Por lo tanto, el nivel óptimo inicial va a ser el mismo 0, ¿no? El nivel de la tasa de interés nominal es 0, por supuesto, porque estoy prefiriendo tener dinero en el bolsillo que activos. Lo que implica, pues, que la tasa de inflación óptima va a ser negativa e igual al valor absoluto de la tasa de interés, ¿no? Eso es, digamos, algo de la regla de Friedman. Ahora, haciendo que la tasa de interés nominal sea igual a 0, se van a abaratar los servicios de liquidez que provee el dinero, y esto va a generar una mayor inflación, lo que va a elevar la tasa de interés nominal y el menor bienestar que genera el uso del dinero. En el nivel óptimo, la inflación se determina únicamente considerando las distorsiones que la inflación genera en la provisión del servicio de liquidez. Como veremos, bueno, eso es muy aparte, la inflación genera otro tipo de distorsiones, en particular genera volatilidad de precios relativos. Asimismo, se asume que los recursos que genera el gobierno con la creación de dinero se transmiten por igual en todos los aspectos de la economía. No existen impuestos proporcionales, todos los impuestos son de suma alzada. Entonces, si el nivel óptimo de inflación es cercano a 0, ¿cómo se explica que en economías reales se observe inflaciones positivas y altas por periodos prolongados de tiempo? Pues vamos a ver que esto implica un supuesto de que el banco implemente una política monetaria de manera independiente del resto del sector público, algo que en la práctica no siempre es así. Para ello, veamos un punto interesante, que es el déficit público y la creación de dinero. ¿Cuánto tiempo nos queda? Y nos faltan dos. Bien.
Ok. Primero partamos de esto. Vamos a llegar a los supuestos, porque sí es un poco extensible. Todos sabemos algo claro, ¿no? ¿Quién crea dinero en toda economía? Es el Banco Central. Entonces, la creación del dinero del banco depende de la necesidad de financiamiento del sector público, de cierta manera. Es decir, el banco genera para optimizar, pero también genera para poder cubrir algunos, digamos, financiamientos que solicita el sector público, es decir, el MEF, en este caso Perú. Pero no es que nos dé plata, no es que el banco es cajero del MEF. El cajero del MEF es el Banco de la Nación, como el cajero de todo el Estado. Pero el Banco Central proporciona ese dinero a través de la compra de activos. ¿Qué quiere decir? Que si necesitamos algún financiamiento extraordinario, lo que hace la entidad pública es o endeudarse a nivel exterior o a nivel interior, lo que se conoce como deuda interna y deuda externa. En el caso de la deuda interna implica que va a vender activos en el mercado bursátil nacional, y al vender activos, es decir, bono del Tesoro peruano, el Banco Central compra esos bonos, y al comprar esos bonos inyecta liquidez. Si yo soy MEF, voy a emitir una venta, un pagaré de $2 millones, el banco me lo compra, le doy el activo como una operación y tengo los 2 millones para poder financiar algún proyecto. Claro está que este es el extraordinario, los ingresos extraordinarios. El MEF a la larga, o como el Estado peruano, se financia a través de lo que son impuestos o tributos. Entonces, veamos cómo estos están ligados al presupuesto público y a la creación de dinero. Para ello, veamos la siguiente restricción presupuestaria del gobierno. ¿Sí? Ahora vamos a incluir ya el tercer agente económico. El tercer agente económico es el gobierno, el cual pues tiene igual ingresos y gastos, ¿no? Sus ingresos, como ven, está como primer referente los impuestos o los tributos. Y por supuesto va a tener un split, un diferencial de activos que está sujeto a los bonos del Tesoro, ¿sí?, en el periodo T menos los bonos del Tesoro en el periodo anterior. Esos mis ingresos, es decir, puede ser que este año o el año pasado la entidad del Estado, el Ministerio de Economía, salió a emitir bonos y generó ingresos para, no sé, hacer un proyecto, un programa público, pero no se logró hacer la ejecución completa del programa, por lo tanto quedó un remanente. Y este año también busca hacer otro proyecto, por lo tanto ya tiene los ingresos de este año, pero al haber generado este activo, está jugando con el remanente pasado. Y por supuesto los gastos del gobierno, más lo que voy a tener de ese remanente, pero con la tasa de interés, perdón. Eso es lo que estoy pagando como un pago de deuda. Entonces tengo el gasto público, la tasa de interés que pagan los bonos de gobierno, el interés de los impuestos y por supuesto el stock de bonos. Eso es la cuenta general del Estado. Pero veamos por el otro lado lo que tiene el balance del Banco Central. En este caso es por un tema de base monetaria. ¿Qué tiene el banco? Va a tener un stock de ingresos o de gastos en función del déficit que se genera por la compra de activos del Tesoro, pero el bono del Tesoro está dado por los bonos de mercado que tiene, más que es el bono de mercado, que es el déficit generado por el gobierno. Por lo tanto, esa es la forma como el banco regula sus operaciones en función de los préstamos que genera al gobierno. Y ese déficit consolidado tanto del banco como del gobierno
es el que se muestra aquí. Tienes por un lado los gastos de gobierno, más la operatividad de la transacción de todos los bonos del mercado, los impuestos, los bonos o el split de los bonos, más este ingreso generado por emisión. Entonces, esta última ecuación muestra que el cambio en la oferta monetaria, ¿no? La creación de dinero de alto poder, representa otra fuente de ingresos para el gobierno. Los gastos de gobierno, más los pagos de intereses, se cubren con impuestos, nueva deuda y creación de gastos monetarios. Expresado en ecuaciones de términos reales, como porcentaje del producto, tenemos esta forma. Y ahora lo vamos a poner un poquito más complejo. Es lo mismo, solamente que estoy dividiendo entre un saldo monetario. Quiere decir, precio por... Este es el PBI nominal. ¿Sí? Producción por el precio es el valor nominal. O sea, todo, la ecuación lo divide entre ellos. Y con eso, tengo mi término per cápita del gasto, la tasa de interés, el bono del activo, ¿no? Esto de aquí, que es mi impuesto, mi diferencial de activos, de emisión, el diferencial de emisión, más este diferencial que está en función de 1 menos la inflación. En otras palabras simples, en el Estado, digamos, manejando todo el sistema del Estado en cuanto a la emisión de déficit, es decir, MED y banco, tenemos que esto es el gasto de gobierno, más lo que tenemos para el gasto de deuda total. Y eso es equivalente en términos de ingresos a mis impuestos, el diferencial del pago de activos, la generación de base monetaria nueva, más el pago de ese activo o el dinero que está en el mercado o el dinero que ya circuló en el periodo anterior generado por la inflación. Ok. Entonces, la fuente de ingresos deriva de la creación de dinero y esa es a donde digamos que queremos aterrizar. Esa fuente de ingresos es esto de acá, ¿no? Esta es diferencia de la emisión por la diferencia de la emisión pasada afectada por la inflación. Todo eso, que es un factor de manejo del banco, se le conoce como señoría. Y eso es decir, esta es la potestad que tiene el banco para emitir dinero y para manejar la oferta monetaria. Asumiendo el largo plazo, podemos decir que la emisión de dinero es algo continuo, por tanto la diferencia es cero, por lo que al final el señoriaje va a ser una variable que va a depender de la emisión primaria por el efecto de inflación. Por lo tanto, en el largo plazo, no en una condición óptima, el gasto de gobierno más los activos, ¿no? Los bonos, el pago de deuda, va a ser igual a los impuestos más el señoriaje. En otras palabras, en el largo plazo, o en una condición de optimización, lo que gasta el Estado, tanto en gastos activos o gastos en general, más el pago de deuda, se financia con impuestos, más lo que el banco genere a través del señoriaje. ¿Sí? Eso es, en esencia, lo que se maneja en el equilibrio del déficit público. Es decir, que si el Estado quiere incrementar, por ejemplo, un Reactiva 2 o un Punche 2, ¿qué variable movería? Gasto. ¿Y cómo compensas gasto? Con impuestos. Y si no puedes con impuestos, por ser un monto, un programa fuerte, señoría, a través de bonos, claro está. Pero en sí es un activo por señoría.
Entonces, ese es el mecanismo simple de la relación entre lo que es el gasto generado por una entidad gubernamental, o el Estado, más claro, y lo que el banco cubre para poder, digamos, cubrir los proyectos o programas que hace el Estado. Y por supuesto, este factor que es muy fuerte, que generalmente cubre ello, es el gasto de deuda. Y eso es la deuda. ¿Sí? Libre, contentos menos yo y los que estén peleando.